Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más en el proyecto Arca. Hoy traemos para ustedes un himno que nos habla acerca de que el Señor es la fuente que sacia toda nuestra sed. Queridos hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos a este su canal, Proyecto Arca. Antes de entrar en el tema, quisiera extenderles una invitación a nuestro reloj de oración. Encargo que comenzamos hace aproximadamente 3 meses desde que se inició esta pandemia por el COVID. Y en este grupo de oración se han integrado diversos grupos de hermanos nacionales e internacionales. Hoy queremos decirles que dentro de la descripción de este video encontrará el enlace que te conectará con nuestro grupo de WhatsApp llamado Ante Todo Oración. Así que, estimado hermano, si quieres unirte a este encargo de oración, de esta cadena de oración o de reloj ya casi internacional o mundial, puedes hacerlo conectándote con nosotros a través de este enlace. Gracias al Señor, una vez más hemos continuado sin interrupciones con nuestra serie de mensajes, el Ministerio del Nuevo Pacto. Ya estamos casi culminando nuestra fase o tomo número 3, que lleva por título también El poder de la resurrección. Y hoy estamos en el mensaje número 23, que lleva por título también
el ministerio de la resurrección. Este mensaje lo estamos apoyando en el pasaje bíblico de 2 de Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Dice de la siguiente manera: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Vamos a, más que un mensaje, quisiera en este día hacer una reflexión respecto a este tema de el ministerio de la resurrección. Hoy estamos hablando un poco acerca de la segunda epístola a los Corintios. De hecho, en este mensaje ya estamos dando inicio a la segunda carta de Pablo a la iglesia a los Corintios. Y esta epístola fue escrita por el mismo apóstol Pablo en el año 60 después de Cristo, cuando él estaba en Macedonia. Antes de entrar o de seguir con el tema, quisiera hablarles un poco acerca de los inicios del ministerio del apóstol Pablo, el cual está relatado en Hechos capítulo 9, versículos 22 al 30, donde comienza con la conversión de Saulo de Tarso camino a Damasco. Allí vemos cómo él, una vez que recibe al Señor como Salvador, emprende una gran labor de predicación en la ciudad de Damasco. Allí él va posteriormente al desierto de Arabia, regresa a Damasco, pero a partir de ese momento Pablo comienza a experimentar una serie de dificultades. Dice que en Damasco procuraban matarle y los hermanos tuvieron que ayudarlo a huir de esa ciudad, colgado por una especie de canasto. Luego Pablo huyó de Damasco hacia Jerusalén, donde fue recibido especialmente por los apóstoles de la iglesia en Jerusalén. Vemos cómo Bernabé lo tomó, lo presentó delante de los ancianos. Él permaneció un tiempo determinado con ellos. Pablo comenzó a servir en Jerusalén, pero también muestra la palabra que su servicio fue un poco accidentado, puesto que allí también los griegos procuraban matarlo, y también relata que él infundía una especie de miedo entre los hermanos porque no pensaban que él todavía fuera discípulo. Ante estas circunstancias, los apóstoles le recomendaron que era mejor que él regresara a su sitio de origen, esto es la ciudad de Tarso. Así que lo enviaron por conducto de Bernabé, y luego que Pablo salió de Jerusalén, dice la palabra que las iglesias tenían paz por todas partes y que ellas eran edificadas. Esto nos da a entender que los inicios del ministerio de Pablo fueron hasta cierto punto un poco turbulentos. Posteriormente, cuando Pablo aparece nuevamente en escena en Antioquía, después de su primer viaje misionero, el cual realizó tomando como compañero a Bernabé, cuando ellos quieren emprender el segundo viaje misionero, se presenta otra dificultad entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Pablo lo rechazó basado en que él se devolvió en el primer viaje misionero, no los quiso acompañar por alguna razón. Entonces, aquí vemos que en los inicios del ministerio del apóstol Pablo había ciertas dificultades, ¿ok? Por otra parte, vamos a hablar de la iglesia en Corinto. Ya habíamos dicho en mensajes anteriores que la iglesia en Corinto provenía de un trasfondo bastante complejo, ¿no? Dadas las diferentes ideologías, prácticas mundanas, tradiciones, filosofías que reinaban en la ciudad de Corinto, cosas que afectaron la iglesia de una manera muy fuerte, a tal punto de que
la primera carta a los Corintios es una especie de tratamiento quirúrgico de Pablo hacia 11 problemas que habían en la iglesia. Tal vez a esto se deba, a lo primero que comenté, y a esto segundo, el tono en el cual Pablo se dirige a los Corintios en su primera epístola. Vemos un Pablo muy severo en esta primera epístola. Ya vimos como desde el primer capítulo Pablo le habla duramente a los hermanos, los llama carnales, niños en Cristo. Más adelante él reprende fuertemente a uno que cometió fornicación a tal punto que lo entregó a Satanás, y así sucesivamente Pablo va tratando una serie de dificultades que había en la iglesia, y la iglesia en Corinto estuvo, digamos, bajo esa fuerza inicial del apóstol Pablo. Sin embargo, hubo un hecho trascendental que pudo haber sido utilizado por Dios para cambiar la forma de pensar del apóstol Pablo. Y quiero leer en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículos, 2 de Corintios capítulo 7, versículos 5 al versículo 9. Dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque en algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados. No me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. De modo que Pablo, una vez que sale de Corinto, él está en Macedonia, pero pensando que tal vez fue muy duro al escribirle a los hermanos de aquella forma, y esto creó en Pablo una especie de inquietud y de intranquilidad que ni siquiera le permitió predicar el evangelio en Macedonia. Entonces él, en medio de esa angustia, él se va a Troas a esperar el regreso de Tito, con quien había enviado a la primera epístola a Corinto. Pues cuando Tito llega, Pablo recibe una especie de consolación, porque vio que, aunque fue muy duro en la primera epístola, entonces los corintios experimentaron, principalmente los líderes, pudieron experimentar un verdadero arrepentimiento. De modo que esto cambió el sentimiento de Pablo, y ya en la segunda epístola a los Corintios, la cual se escribió desde Macedonia también, ya vemos a Pablo hablando en otro tono. En 2 de Corintios, encontramos a un Pablo, como lo dice un conocido siervo del Señor, quien ya partió con el Señor. Él tituló esta epístola como la autobiografía de una persona que vive constantemente en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en esta segunda epístola solo vemos las experiencias profundas que tuvo Pablo con el Señor. Pablo nos habla acerca de sus debilidades, nos habla acerca de sus fortalezas, como en el caso de 2 de Corintios capítulo 1, donde Pablo habla sobre las tribulaciones que le sobrevivieron en Asia, a tal punto que perdieron la esperanza de seguir viviendo, y sus relatos también respecto al aguijón que él tuvo en su carne por causa de que las revelaciones que recibió no le sobreexaltasen. En fin, Pablo fue en su segunda epístola muy abierto con los hermanos.
pudo expresar sus intimidades, sus conflictos, como dije antes, sus debilidades y fortalezas. Y entre otras cosas, en la primera epístola a los Corintios nosotros podemos ver cómo Pablo invierte 3 capítulos, es decir, 1 Corintios 12, 13 y 14, hablando de los dones, pero en 2 Corintios ya Pablo no habla solamente de los dones, sino que habla acerca de los ministros y habla acerca del ministerio. ¿Por qué este cambio en su forma de hablar? ¿Qué fue lo que ocurrió con Pablo? Indudablemente en medio de estas dos cosas, es decir, en medio de la primera epístola y de la segunda epístola a los Corintios vemos que Pablo fue formado como un ministro a través precisamente de esas experiencias de vida que él tuvo, a través de esos sufrimientos por los cuales pasó. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de el ministerio. Entonces ya en 2 Corintios comenzamos a hablar acerca de los ministros del nuevo pacto. Sin embargo, me gustaría brevemente explicar en qué consiste este asunto de ser un ministro. Yo quiero leer 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 1. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta palabra me llama mucho la atención, porque cuando hablamos acerca de ser ministros de Cristo, esta preposición de ministros de Cristo o servidores de Cristo, esta preposición nos muestra que no es algo de posesión. Claro, somos de Cristo indudablemente, pertenecemos a Él. Pero en este caso particular, esta preposición de nos habla acerca de la materia o acerca del contenido el cual nosotros servimos. Es como un servidor o un mesero que trabaja en un restaurante. Él sirve la comida. A las personas. Aquí dice que nosotros somos servidores de Cristo. Repito, no solamente pertenecemos a Cristo, sino que servimos a Cristo. Quiero decir, un verdadero ministro es aquel que puede dispensar aquello de lo cual él está constituido. Entonces, podemos decir lo siguiente: ¿qué diferencia habría entre un obrero y un ministro? Un obrero es aquel que trabaja o labora para otra persona indistintamente de tener una relación cercana con esa persona. Él sencillamente es un obrero de tal persona. Pero como ministros, nosotros estamos ligados al Señor, estamos mezclados al Señor. Como ministros nosotros hacemos las cosas por y las hacemos a través de Dios. Es decir, un ministro es alguien que está totalmente mezclado con Dios, que posee las riquezas de Dios y que eso es lo que dispensa cuando él sirve a las personas. De manera que, amado hermano, nosotros somos ministros del nuevo pacto, aquellos que servimos aquello de lo cual estamos constituidos. Somos ministros que llevan a Cristo a las personas. Ahora también podemos decir lo siguiente: un ministro, ¿cómo llegamos a ser ministros de Dios? Inicialmente en nuestra salvación, nosotros recibimos un don de parte del Espíritu Santo. Todos sabemos por la Escritura que cuando nosotros creímos en el Señor, lo recibimos como Salvador, el Espíritu Santo entró en nosotros y junto con el Espíritu Santo vinieron los dones espirituales. ¿Ok? Inicialmente usted y yo recibimos un don. Recibimos 2, recibimos 3, recibimos 5. Dios repartió a cada quien como Él quiso. Ahora, este don necesita de algo adicional. Efesios capítulo 4,
y versículo 7 dicen lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Observe, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. Pero vamos a confrontar este versículo con Romanos 12 y versículo 6 para que veamos un asunto bien interesante. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, Romanos 12:6 dice que tenemos la gracia según el don, pero Efesios dice que tenemos el don según la gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué vino primero, la gracia o el don? No vamos a entrar en discusión por cuál de estos fue primero. Realmente fue algo simultáneo, que vino con el Espíritu Santo. Sin embargo, hay una especie de operación matemática que reza lo siguiente: ministerio es igual a don más la gracia. Quiero decir, mientras más usted ejercita el don, la gracia se va añadiendo. De modo que usted entra como en una especie de ciclo. Más ejercicio del don, más añadir de la gracia. Más ejercicio del don, más añadir de la gracia. Entonces, en virtud de este añadir de la gracia, este don que se nos dio inicialmente, entonces llega a ser en nosotros un ministerio. Pero hablemos ahora de un tercer elemento que se necesita añadir para que este ministerio llegue a ser una realidad en nosotros, los hijos de Dios. ¿Y cuál es este tercer elemento? Me quiero referir al sufrimiento. Ahora usted dirá: hermano Gerardo, pero entonces no queremos escuchar más de doctrinas de sufrimiento, ya es suficiente con lo que estamos teniendo en esta pandemia. No, hermano, no me refiero a eso. Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice lo siguiente. Permítame, se los leo. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo de mi parte lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Dice: cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo quiero hacer aquí una aclaratoria, porque este asunto siempre se ha prestado para confusión. ¿A qué tipo de sufrimientos me estoy refiriendo? No me estoy refiriendo a los padecimientos que nuestro Señor tuvo por causa de nuestra redención. Esos padecimientos solamente los pudo haber llevado nuestro amado Señor Jesucristo. Es decir, esa fue una obra que Él, como Hijo de Dios, hizo por toda la humanidad. En esos sufrimientos nosotros no tenemos parte. Sería una herejía de nuestra parte decir que nosotros podemos sufrir por la redención del hombre. No, eso no es así. Esos son sufrimientos únicos que el Señor llevó por causa de nuestra salvación. Pero aquí dice que estos sufrimientos son por causa de la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, dice la palabra que cuando el Señor consumó la redención del hombre, luego se sentó a la diestra del Padre. Es decir, Él ya descansó del trabajo respecto a la redención del hombre. Pero en cuanto a la edificación, estos sufrimientos siguen activos. Por ejemplo, en Mateo 16 y versículo 18, dice que las puertas del Hades
no prevalecerán contra la iglesia. Pero viendo este texto desde los idiomas originales, dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia edificada. Tiene un sentido muy diferente. Porque cuando hablamos de edificación, en ese versículo se nos muestra que las puertas del Hades están allí al lado. Es decir, tratando de hacer algún daño respecto a la edificación de la iglesia. O mejor dicho, tratando de dañar a aquellos que están edificando en este tiempo el cuerpo de Cristo. Los sufrimientos siempre van a estar allí. Note, hermano, las puertas del Hades siempre van a estar al lado de la edificación. Es decir, combatiendo contra los edificadores para que cese la edificación. El Señor reprenda al diablo. Bien, estos sufrimientos a los cuales me estoy refiriendo, no son asuntos opcionales. Es decir, no son sufrimientos que yo puedo elegir cuáles son los que me convienen o cuáles son los que no me convienen. Tampoco son sufrimientos que provienen por haberme metido yo en alguna clase de conflictos. No. Estos sufrimientos son una porción que Dios ya destinó para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Ahora, Primera de Pedro dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña estuviese ocurriendo, sino que nos alegremos por cuanto somos participantes de la naturaleza divina. Es decir, ellos vienen para forjar en nosotros los elementos divinos en nuestra humanidad. Entonces, estos sufrimientos son necesarios para forjar en nosotros el carácter del ministro de Dios. ¿Por qué digo que son necesarios? Porque Pablo dijo en en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y si eso lo dice la Biblia, ¿quién soy yo para decir algo contrario? ¿O quién soy yo para decir, entre comillas, pare de sufrir? No, hermanos. Por eso, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y este poder de Cristo se refiere al poder de la cruz de Cristo, o a la condición del Cristo crucificado que está sobre nosotros. Señor Jesús, quiero darle algunos ejemplos que están en la Biblia, donde se nos muestra que no podemos tomar atajos. La mamá de los hijos de Zebedeo se acercó al Señor, esto está en Mateo 20, versículo 20 al 22, proponiéndole al Señor que en el día del reino sus dos hijos se sentaran al lado del Señor, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¡Wow! ¡Qué osadía tuvo esta mujer! Sin embargo, el Señor le dijo, bueno, si ellos pueden beber la copa que yo bebo, ok. Y más osados aún, o más osada esta mujer y sus hijos cuando dijeron sí. Bueno, indudablemente, Jacob muestra la Escritura que fue muerto por la espada de Herodes y que Juan fue exiliado en la isla de Patmos por el Imperio Romano. De modo que los apóstoles no tuvieron atajos. Los sufrimientos fueron necesarios en ellos para forjarlos como ministros del Señor. Hay un orden también en cuanto a lo que es este asunto. Me refiero a que el Señor primero padeció los sufrimientos y luego resucitó, experimentó la resurrección. Pero en el caso de nosotros es todo lo contrario. Ya nosotros nacimos de nuevo, podemos decir que experimentamos el poder de la resurrección,
para luego soportar los sufrimientos, porque sin el poder de la resurrección sería imposible que nosotros pudiéramos soportar las cosas que estamos soportando en este momento. Alabado sea el Señor. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del ministerio de la resurrección? ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas, de forjar la naturaleza divina en nuestra naturaleza humana a través de los sufrimientos? Bueno, antes permítanme darle el siguiente ejemplo. En Romanos capítulo 8, versículo 33 al 36, Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hablaba de persecución, de cuchillo, de espada. Es decir, mencionó algunos factores que tienden como que a separarnos de Dios. Pero nótese bien, Pablo dijo: ¿quién nos separará? Realmente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que en vez de que estas cosas nos separen, nos van a unir más al Señor. Para esto quiero darles el ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Imagínese usted, tome un vaso de agua y vamos a llamar ese vaso de agua la naturaleza humana, nosotros las personas. Vamos a tomar una cucharada de azúcar y le vamos a dar ese nombre, vamos a darle el nombre de Dios al azúcar o a la naturaleza divina. Pero vamos también a tomar una paleta o una cuchara y la vamos a llamar tribulación. Ahora, vierta el azúcar en el agua, ¿ok? O sea, vierta Dios en el hombre y ahora tome la cuchara y comience a agitar el agua. ¿Qué va a pasar con el azúcar y el agua? Mientras más usted agite el agua, va a notar que el azúcar se va diluyendo en el agua a tal punto en que una desaparece dentro de la otra. Es decir, el azúcar y el agua se han hecho una sola entidad. ¿Se da cuenta, amado hermano? Que las tribulaciones no nos separan de Dios. Por el contrario, ellas nos van a unir orgánicamente a Dios. De modo que cuando el azúcar y el agua están unidas, ¿cómo podrá usted separar eso? Alabado sea el Señor. Ok. Ahora, ¿cuál es el propósito? Continúo. ¿Cuál es el propósito de estas cosas? El propósito de todo esto es que podamos pasar de ministros a embajadores. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, muestran que ahora nosotros somos embajadores en el nombre de Dios y ministros de la reconciliación. Una vez que Pablo habla en los capítulos anteriores acerca de los ministros del nuevo pacto, ahora somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de los cielos en la tierra. Es un sacerdote que trae Dios a los hombres y que lleva a los hombres hacia Dios. Esto es un verdadero embajador de Jesucristo. Sin embargo, hay una especie de abismo muy grande que está separando a los ministros de Dios, a los enviados de Dios y a los hombres. ¿Y cuál es esta brecha de separación? Esta brecha de separación es que los ministros de Dios, o los hijos de Dios, mejor dicho, no han experimentado sufrimientos suficientes para que se lleguen a identificar con la vida humana o con las personas. Es decir, carecemos de empatía para con las personas. ¿Y cuál es la causa, hermano? ¿Cuál es la causa? Hebreos capítulo 10 y versículo 32 dice, Hebreos capítulo 10, versículos 32 y 33 dicen, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
porque de los presos también os compadecisteis. ¿Se dan cuenta? Sufrimos y luego tenemos memoria de aquellos que están en una condición semejante a la cual por la cual nosotros pasamos. De modo que aquello que rompió la brecha, aquello que nos acercó a las personas, fue nuestro sufrimiento. Por eso dice la palabra que el Señor ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote, porque Él fue tentado, es decir, Él fue probado en todos los aspectos del vivir humano. Y por eso Él ha llegado a ser nuestro eterno consolador. Alabado sea el Señor, hermano, porque Él padeció mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y, amado hermano, podríamos decir lo siguiente, o cualquiera nos podría hacer la siguiente pregunta: ¿será que el Señor padeció también el COVID-19? Por supuesto que sí. El Señor llevó sobre la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Él cargó en su cuerpo con toda clase de sufrimientos, y por eso Él puede entender hoy también a aquellos que padecen esta pandemia. Señor Jesús, el sufrimiento también nos lleva a depender del poder de la resurrección. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9, ya lo leímos al principio, donde Pablo dice que Él tuvo sentencia de muerte en Él, para que aprendiera a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Y esta palabra, curiosamente, en el original es respuesta. Es decir, Pablo tuvo respuesta de muerte. En medio de toda aquella tribulación, es probable que Pablo le haya preguntado al Señor: Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces el Señor le dijo: nada, vas a morir. Vas a morir. Es decir, Pablo tuvo respuesta de parte del Señor, y esta respuesta fue la muerte. Por eso Pablo dice que perdió toda esperanza de vivir para aprender a confiar en el Dios de la resurrección. Amado hermano, tal vez usted diga que vamos a ser salvos del sufrimiento, mas sin embargo, podemos ser salvos de la muerte, pero tal vez no seamos salvos del sufrimiento. Señor Jesús, quiero también dar un ejemplo que está en Apocalipsis 21:21. Indistintamente del concepto que usted tenga de la Nueva Jerusalén, creemos que la Nueva Jerusalén representa la edificación o la consumación de la edificación de todos los hijos de Dios. Y curiosamente dice la palabra que esta ciudad tiene 12 puertas y que cada puerta era una perla. Es curioso. ¿Por qué no dice que cada puerta era de bronce o era de hierro? Sino que dice que las puertas eran 12 perlas. ¿De dónde proviene la perla? La perla proviene de una ostra. Al principio la ostra está en el fondo del mar, reposada, pero uno de los granos de la arena del mar logra penetrar en la ostra. Este grano comienza a incomodar la ostra, entonces por este incomodar, la ostra comienza a segregar ciertas sustancias que se van colocando o acumulando alrededor del granito de arena, y así sucesivamente hasta que al final tenemos esta perla muy preciosa de gran valor. Entonces podemos decir que la perla es el resultado del sufrimiento de la ostra. Es decir, la perla nos habla del sufrimiento, es el producto del sufrimiento. Y no es casualidad que las 12 perlas estén siendo puertas en la Nueva Jerusalén,
porque las puertas nos hablan del acceso. Y lo que está como acceso en las puertas son 12 perlas precisamente. Podemos decir que son hermanos que han sido forjados a través del sufrimiento, de las pruebas, de las tribulaciones y de las dificultades. Así ellos pueden ser acceso para las personas. Solamente alguien, hermano, solamente alguien que haya pasado por sufrimiento nos puede entender. Solamente alguien que haya pasado por sufrimientos y aflicciones será una persona sumamente inaccesible. Recordemos el caso contrario de aquel anciano que estaba en la región de Acaya, a quien el apóstol Juan les enviaba misioneros y él los rechazaba, y a quienes lo querían recibir, él los expulsaba de la iglesia. Indudablemente, este hombre que estaba al frente de la iglesia no había tenido algún tipo de sufrimiento, hermano. ¿Por qué? Porque era una especie de pared dura que no recibía a los hermanos. Alguien que no haya tenido experiencias de sufrimiento difícilmente será una persona accesible. ¿Cómo se da usted cuenta cuando una persona ha sido experimentada en quebrantos? Cuando esa persona es accesible. Amados hermanos, por eso queremos agradecer al Señor por todos aquellos siervos de Dios que han sido tratados de una manera dura, pero que ahora pueden ser un acceso muy amplio a la vida de la iglesia. De hecho, yo en lo personal estoy ahí porque un hermano que pasó por mucho sufrimiento permitió que yo tuviera acceso al lugar donde estoy ahora. Alabado sea el Señor. Respecto a los ministros, hay dos clases de ministros. Por una parte, tenemos los diáconos. La palabra diáconos se traduce como ministro en el Nuevo Testamento. Pero este es un término general, es decir, un diácono es un hermano que sirve en cualquier área del ministerio. Esta palabra la encontramos en 2 Corintios 3, capítulo 6, donde Pablo dice que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, esta palabra diácono es un servicio general. Pero en Romanos 15, 16, cuando Pablo dice que el Señor lo puso para ser ministro a los gentiles, entonces encontramos la misma palabra en español traducida como ministro, pero en el original esta palabra es leiturgos. Y leiturgos es un tipo de ministro que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al pueblo y que sirve para el bienestar del pueblo. Por eso en Hebreos capítulo 8 y versículo 2 a Cristo se le llama el ministro del santuario. Es decir, el tabernáculo espiritual, que es hoy día la iglesia, era quien regía el servicio como nuestro sumo sacerdote. Amado hermano, usted no se pertenece a sí mismo. Yo quiero leer para ustedes Efesios 4:11 y dice así, Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta palabra, donde dice que él mismo constituyó, en el idioma original es didomi. Esta palabra significa que Dios dio a la iglesia. O sea, Él regaló, Él dio dones, Él dio como dádivas a la iglesia a ciertos hombres en el seno de la iglesia, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Ellos fueron dados, ellos fueron dados como regalos, sí, como regalos por Dios a los hermanos.
Quiere decir que ellos no se pertenecen a sí mismos. Ellos le pertenecen al cuerpo de Cristo. Amado hermano pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro, yo creo que es tiempo de no prestar mucha atención a esos títulos que han hecho tanto daño en el seno de la iglesia cristiana. Nosotros somos esclavos de los hermanos. Sí, servimos como apóstoles, como maestros, como pastores, pero somos, antes que todas las cosas, siervos de los hermanos. Así que leiturgos es alguien que no se pertenece a sí mismo, es alguien que ministra obedeciendo al pueblo. Es decir, la iglesia es nuestro jefe. Por eso dice la palabra que los pastores no se pueden enseñorear del rebaño. Recordemos cuando Pablo recibió al Señor camino a Damasco. Una de las primeras instrucciones que se le dio al apóstol es: entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Somos servidores a favor del cuerpo de Cristo. Quiero concluir con las siguientes palabras. Tal vez no todos soportaremos pasar por ciertas experiencias. Como dice la Escritura, fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, Él dará la salida para que podamos resistir. Sin embargo, Dios eligió a algunos de entre el seno de la iglesia para asignarle cierta cantidad de sufrimientos por el cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ayudar a los hermanos. Especialmente, hermanos, en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles. Esta pandemia ha mostrado la debilidad del hombre. Hay personas en extremo sufrimiento. Espero que estas palabras nos hayan hecho entender por qué Dios nos hizo ministros de este nuevo pacto. Un ministro es ahora un embajador. Un embajador constituido con las experiencias de muerte y de resurrección. Un ministro constituido con las riquezas de Cristo para ser dispensadas a las personas, pero también un ministro que es empático con las personas. Es tiempo, amados hermanos, yo creo que las circunstancias han hecho abrir el corazón de mucha gente y creo que este es un tiempo para ser aprovechado. Esperamos que tengamos una visión espiritual aguda y que podamos aprovechar esta gran puerta que el Señor nos está abriendo en este tiempo para la predicación del Evangelio. Dios los bendiga, amados hermanos. Les habló su hermano y amigo Gerardo Ríos. Hasta un próximo mensaje.